Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en este conversatorio sobre una película que, sin haber sido estrenada, creo que todos hemos escuchado hablar un poco de ella. Tenemos con nosotros, como les decían ahora, Fernando Einstein. Fernando es productor y montajista, además, comenzó como tal, y es para el cine uruguayo creo que uno de los referentes más importantes en los últimos 20 años. Él y como veremos ahora, y su grupo con su productora ha hecho películas que incluso han llegado hasta nuestro país, como 25 Watts o como Whisky, que están entre las 10 mejores películas uruguayas de los últimos tiempos y que hemos tenido la oportunidad de ver en Colombia. Tenemos también a Laura Castrillón, es actriz, es una de las actrices de nuestra película, y Karen Quintero es otra de las actrices, otro de los monos de esta producción colombiana. Sin hacer spoilers, pues pongámonos todos en la misma página. Monos es una historia de un grupo de chicos que les toca vivir en medio de la situación de conflicto que hay tanto en Colombia como en muchos países, y generan una serie de relaciones con ellos, con el exterior, con la naturaleza, con el ambiente, con toda su vida, mientras cuidan de una persona que está secuestrada. Es una historia colombiana muy mundial, y eso es lo primero que quería hablar con Fernando. ¿Qué hace un uruguayo produciendo una película colombiana? Bueno, yo también me lo pregunto bastantes veces. Yo la verdad que no me considero productor uruguayo, me considero productor de cine, y eso es un poco lo que me mueve, el cine, no el cine específicamente uruguayo. Claramente la nacionalidad, el lugar donde uno vive, bueno, tuvo mucho que ver con las primeras películas que hice, pero ya Monos no es mi primera película fuera de Uruguay. Había hecho El 5 de Talleres, una película argentina con un director argentino con el cual ya había trabajado en Uruguay, con Adrián Viñas de Gigante, que es otra película que Cine Colombia distribuyó en su momento. Y realmente lo que me trajo a Colombia fue un guión espectacular y la amistad con un director a quien ya conocía, con quien ya había colaborado como coproductor minoritario en Porfirio, con quien comparto la visión del cine, y bueno, que me presentó un guión extraordinario para mí, a mi gusto, que cuenta una historia, digamos, que habla de un tema de un modo muy particular, que a mí me atrapó desde la primera página y no lo pude parar de leer. También lo consideré como un desafío personal, porque Monos es la película en términos de producción la más grande de mi carrera. De hecho es más que el doble de grande que cualquier otra película que haya hecho antes. Y bueno, el amor por el cine también me trajo a Colombia, y la curiosidad y las ganas de conocer más Colombia. Yo ya había estado acá, pero gracias a Monos conocí lugares que si no hubiese conocido jamás en mi vida, y que me quedaron tatuados en la mente. Entonces, un poco de todo eso, pero más que nada, con Alejandro Landes habíamos quedado en contacto luego de Porfirio, y cada tanto me presentaba proyectos. Para Monos me propuso que venga a producir la película, no como coproductor minoritario, y bueno, yo lo consideré un honor y un desafío, y hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Monos tiene una particularidad, como hablábamos ahora, que sin ser evidente, obviamente está basado en un conflicto que es muy colombiano. Y bueno, las personas que van a verla en el cine se van a dar cuenta de eso, pero uno siempre le causa curiosidad el éxito que está teniendo por fuera, el gran recibimiento que está teniendo, que la gente por fuera la decodifica supremamente bien, que la entiende. Y a eso quería referirme en la siguiente pregunta, y es, bueno, a ti te llega este guión con una historia que nosotros consideramos que es una historia colombiana, y ¿cómo lo tomas? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo decodificas tú desde otra parte del continente? Mira, lo de colombiano o no colombiano siempre ha sido una constante en el cine que yo he hecho. Una historia auténtica
con su raíz, siempre se convierte en universal y siempre funciona. Whisky, 25 watts son historias extremadamente montevideanas. Y ese extremadamente montevideano las hace lo suficientemente auténticas para sobrepasar la localidad y convertirse en universales. Yo creo mucho en ese sentido. Por otro lado, digamos que Monos no habla específicamente de Colombia y por eso no se hace mención, si bien se trata el tema del conflicto, el conflicto está tratado desde la adolescencia, o sea, desde el punto de vista de los adolescentes. Eso es una de las cosas que más me atrapó. Y los chicos son chicos acá y en todo el mundo. Son secuestradores, pero también son secuestrados. Y eso no es el único país donde pasa. Las hormonas están en ebullición y eso no es exclusividad de los adolescentes colombianos. Es un tema universal. O sea, el hecho de que el punto de vista sea el punto de vista de los chicos, yo creo que es la clave de que logra que la película se salga de una película más sobre el conflicto. Porque no es una película más sobre el conflicto, es una película, como bien decía Alejandro desde los inicios en sus notas, está inspirada en El Señor de las Moscas, una novela que habla sobre adolescentes en una situación similar, pero que en definitiva el tema no son ni siquiera los adolescentes, sino más bien el origen del mal, el origen de la violencia. Acá no, creo que lo que intenta hablar es, digamos, acá no hay derecha, izquierda, paramilitar o FARC. Acá hay chicos, maldad y bondad, y está representada también en estos chicos. Y hablando de los chicos, hoy tenemos dos chicas. Encontrar el cast para Monos fue una tarea larga. Alejandro nos comentaba, se hicieron más de 800 pruebas buscando chicos por todo el país, de los cuales se eligió como un primer reservorio de 24, donde están nuestras dos invitadas de hoy. Y quisiera hablar con Karen, ¿cómo llegaste tú a Monos? O sea, ¿cómo te encontraron? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue esto para llegar a esta película? Pues yo hacía teatro y un día como fueron y me dijeron que si quería pasar, a ver, intentar, qué tal pasara. ¿Cuántos años? Y pues yo pasé y como a los 3 meses de todas las chicas que estábamos en el teatro, yo fui la única, pues yo muy feliz. De todas yo. Laura estudió en CREA. Bueno, CREA es un programa que tiene la Alcaldía de Bogotá en artes para jóvenes en muchas de las localidades. O sea que tú ya tenías un trabajo actoral, digamos, una formación, pero bueno, me imagino que uno no piensa que va a terminar en una película, en un largometraje. Cuéntanos un poco sobre esto. Claro que sí, pues yo estaba en 11 cuando un día fui a clase del CREA, como siempre solía hacerlo, y allí llegaron unos chicos a decirnos que había un casting para una película que se llamaba Monos. Yo muy interesada fui al casting y pasé. Fueron 5 etapas y llegué a la última. Cuando me dijeron que yo iba a ser la seleccionada, no, pues muy emocionada. Iba abierta a todo lo que podía recibir, pero pues no, nunca me imaginé que esto era tan emocionante, pues ya que solamente había hecho teatro, nunca había estado frente a una cámara, y enfrentar esto creo que fue una de mis mejores experiencias y nada, creo que lo viví, lo disfruté, lo gocé y nada, fue una experiencia única y totalmente agradecida con todos. Cuando ahora hablabas de que esta es la producción más grande que has hecho hasta ahora, y más que una producción ambiciosa, yo creo que fue una producción arriesgada, por lo mismo que comentaba Alejandro, que era una cosa como de vamos a meternos en este cuento, a ver si salimos al otro lado. Además es una película que es grabada en escenarios naturales, es una película
con muchas exigencias técnicas, con escenas de batallas, con escenas de fotografía subacuática, o sea, es una producción realmente grande. Cuando ustedes empezaron, cuando Andes te entregó el guión y te dijo, vente a Colombia a producir esta película, ¿tú sabías en qué te estabas metiendo? Uf, no. Un poco sí, incluso habían escenas más complejas, como por ejemplo un ataque de hormigas salvajes, que al final por suerte logramos convencer a Alejandro de sacarlo del corte. Adiós, gracias. Sí, además digo, esta es mi 10ª película y ya había filmado con adolescentes y ya había aprendido, digamos, el cuidado que hay que tener, el recaudo que hay que tener, y bueno, este guión era todo riesgo, o sea, y en ese sentido, bueno, para eso uno desarrolla durante tanto tiempo un proyecto, para eso toma tanto tiempo aprender, averiguar cómo se filma, no, digamos, el cine tiene 100 años y ya está todo inventado, pero hay que ir tomando y aprendiendo de las experiencias que nos sirven, las cosas que nos van a permitir hacer nuestro proyecto de la mejor manera, ¿no? Porque una vez un amigo francés me dijo que el cine es una industria de prototipos. El momento que uno lo fabrica el prototipo, luego hace otro distinto. Pero hay muchas cosas fabricadas y hay muchas experiencias acumuladas. Me encontré con un equipo humano, tanto técnico como actoral, acá en Colombia, muy resistente, muy resiliente, muy dispuesto a la aventura, muy dispuesto a la aventura. Digo, realmente, yo vengo de un país donde la altura mayor que existe son 613 metros. Y acá... Estaba filmando en un páramo. Filmamos, la primera parte de la película fue a 4.000 metros. Y ahí de repente llueve, sale el sol, en 3 minutos el oxígeno no te llega al cerebro y esa fue la parte fácil, porque llegábamos en auto. Mientras que en la jungla, que ellas tienen más experiencia porque yo no participé de todo el rodaje y ellas estuvieron todo el rodaje en la jungla y me gustaría escuchar cómo lo vivieron. A la jungla llegábamos digamos, del aeropuerto de Río Negro por la ruta hacia Bogotá hasta Cocorná, subiendo a San Francisco, 40 minutos de algo parecido a una carretera hasta la vereda Boquerón. De ahí tomábamos una mula, 2 horitas bajando hasta el cañón de Samaná, a una lengua de tierra donde confluían un río marrón y un río verde, un lugar impresionante al cual pude ir en la avanzada de locaciones, de los lugares más increíbles que vi en mi vida y más alejados de todo también, ¿no? Entonces, pero la gente, o sea, cuanto más decía, mirá que esto va a ser peligroso, dale, vamos. Y vamos, y muy, o sea, como dicen ustedes, tenaz. Muy tenaz. Era eso, o sea, la filmación de Monos tuvo unas condiciones ambientales y de locaciones y físicas muy exigentes. Y lo que decía Fernando también, para preguntarle a Laura, a Karen, a ustedes les dijeron, bueno, van a estar en una película, uno se pone feliz. En algún momento les dijeron qué tan duro iba a ser esto, qué tan difícil y qué tan exigente iba a ser la filmación. Pues uno con la emoción en el cuerpo que va a ser una película, uno a todo me afrenta. Entonces fue muy chévere. ¿Qué tal fue la experiencia física de filmar en un páramo, filmar en un río, filmar en la selva? ¿Lo habías pensado? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero no me lo imaginaba. La 5ª etapa, antes de quedar seleccionada, me dijeron cómo estás dispuesta a... Me nombraron varias cosas y yo como sí, estoy dispuesta. Pero pues no me lo imaginaba tan así. Entonces llegar primero a un entrenamiento tan duro, fue una semana antes de empezar a rodar, que fue la semana más dura de mi vida. Fue empezar a hacer mucho deporte y más en Chingaza con ese frío. Creo que eso fue uno de los retos más complicados que tuve, fue el clima, porque fue pasar de un clima frío a un clima caliente. Entonces es como
fue un poco complicado, pero creo que las ganas que yo tenía por empezar a rodar y por sacar y por hacer lo mejor de mí, creo que eso fue también lo que me ayudó a seguir y a no rendirme, porque fue complicado, pero nada. Además tuvieron una especie de entrenamiento militar, ¿no? Antes del comienzo del rodaje, como explicábamos ahora, digamos que esta historia de jóvenes, que esto no es una historia de guerra, es una historia de jóvenes enmarcada en un ambiente de conflicto, pues necesitaba que estos chicos tuvieran ciertas habilidades de combate y se vieran reales durante esto. Ustedes les hicieron una especie de campo militar durante un tiempo. ¿Cómo fue esto? Sí, como lo nombraba ahorita, fue una semana que nos daban entrenamiento militar y también clases de actuación. Fue una semana completamente dura en absoluto, pero como lo decía ahorita, creo que las ganas fueron más grandes y sí, nos levantábamos súper temprano a entrenar, a hacer flexiones de pecho, a correr, a formar. Teníamos un entrenador que todas las mañanas llegaba churuqueando a nuestra habitación a levantarnos y nada, fue súper convivir con todos los chicos, con ese equipo tan gigante que teníamos, y creo eso fue algo que también me impresionó bastante, cómo tantas personas van enfocadas a un mismo punto, que eso hace también que la ejecución de la película se haya logrado y haya sido tan bien hecho. Pues hablabas ahora de que tú eres productor, básicamente, y eso borra de alguna manera las fronteras. Pero ¿qué tal es la experiencia de compartir con este equipo técnico, de mirar otras experiencias, de mirar otras tradiciones, igual, incluso otras maneras de ver? ¿Cómo fue ese proceso de meterte con un equipo técnico colombiano y trabajar en esta película? El equipo era mayoritariamente colombiano, pero era un equipo multinacional totalmente. Por un lado, por las exigencias de la coproducción, precisábamos teníamos al co-guionista Alexis Dos Santos, que además estuvo muy cercano siempre con los chicos. Él fue en gran parte responsable por la selección, por el casting y también por acompañarlos durante el rodaje y estar cerca de ellos. El sonidista era argentino, el director de fotografía el holandés y el primer asistente de cámara también. Había en el equipo de arte gente de México, estaba yo de Uruguay, estaba Julianne Nicholson, la actriz americana, estaba Moisés Arias, que si bien tiene el alma totalmente colombiana, es nacido en Estados Unidos y viene de un ambiente totalmente distinto. Y yo creo que es un poco lo que está contando Laura. La gente le tiene tantas ganas a la cosa que, a mí me toca como productor generar el ambiente para que las cosas sucedan de la mejor manera. Es una especie de movimiento extraño en el aire, de confluencia de auras y calendarios, y dineros y financiamientos y coproductores, que a lo largo del tiempo se prepara mucho tiempo, mucho tiempo, y se piensa mucho las cosas desde muchos ángulos, porque justamente es eso. Yo como productor, y además como soy productor y además editor, claramente el rodaje no es lo mío, pero claramente sí tengo una función en el rodaje. Mi función en el rodaje es la de intentar que todos los problemas externos queden afuera y no afecten al rodaje, y si hay algún problema dentro del rodaje, tratar de quitarlo para afuera para solucionarlo y que eso no afecte la mecánica. Cuidar la mecánica, el respeto mutuo, el entendimiento entre las tantas partes que tienen que confluir y entender y estar haciendo lo mismo en el mismo momento para que se dé la magia en el momento que se prende la cámara. Yo considero en eso que esa es la parte más artística de la producción, y es crear las condiciones para que la magia ocurra en el momento que tiene que ocurrir. Ahí me empecé a encontrar con lo que te dije, un equipo
el equipo técnico realmente una valentía y una entrega absoluta. Los chicos vivían todos, incluso Moisés, que venía a hacer una película, había formado parte del elenco de Ben-Hur, una superproducción, había estado en Cinecittà, en Roma, y él vivía junto con los chicos y era uno más, y se despertaba como ellos y comía con ellos, y los ayudaba y los entrenaba porque tenía más experiencia. Digo, no sé si los vieron el otro día todos juntos, son la cosa más hermosa, son un grupo más hermoso que vi en mi vida. Todos y cada uno de ellos en particular, y todos entendieron eso. Creo que hicimos bien nuestro trabajo de crear esas condiciones y de seleccionar a la gente que podía unirse a eso, que podía dejar de lado el ego, que podía dejar de lado la familia, que podía dejar de lado el capricho del consentimiento que podrían tener en su casa o no, para ponerse a las órdenes del comando de campaña, que era el director con el otro guionista, con el asistente de dirección y con el fotógrafo, Jasper Wolf, el fotógrafo holandés, que además hizo una complicidad enorme con Alejandro, se entendían con la mirada, iban para adelante como una moto. Alejandro es una máquina, es un tipo con una energía inagotable, es un tipo que sabe empujar los límites con respeto, creo yo, que las chicas me lo pueden confirmar, y ponerse a cosas que hasta a mí de repente me daba pena, y que él decía, no, hay que ir hasta acá, hay que seguir un poco más, y que luego, bueno, costaba, pero luego todos lo agradecíamos. Bueno, claro, yo ya pues pertenecía, como les dije anteriormente, al CREA de Cantarrana. Yo ya había convivido pues con varios chicos, pero nunca había salido pues de mi casa, ni me había quedado por fuera de mi casa. Fue algo complicado, fue algo duro, obvio, porque pues es como alejarse de la familia por un tiempo y entregarse completamente a lo que estoy haciendo, lo que estaba haciendo. Pero como lo nombraba Karen, creo que fue algo tan emocionante que es como, bueno, luego hablamos. Y nada, creo que me la gocé completamente y creo que mi familia también me apoyó bastante, que también fue uno de los mejores privilegios, tener el apoyo de mi familia, de mis papás y sí, y vivir esta experiencia y nada, creo que sí me la gocé completamente, la luché, sudé bastante, pero creo que ahí está el fruto del trabajo. Fernando, tú hablabas ahora de que ya habías trabajado con chicos. Hemos hablado durante esta charla que esto es básicamente una película sobre los muchachos, sobre lo que sienten los muchachos en medio de un ambiente un poco difícil. ¿Qué tiene de diferente o qué tiene de complicado hacer una película con un grupo de adolescentes? Para empezar a hablar, digamos que se logren acostumbrar a la mecánica del rodaje, que logran entrar dentro de la lógica. Por las condiciones en las cuales trabajábamos, mantenernos dentro de las restricciones que implica, no siempre era fácil, y muchas veces había que pedir un poquito de comprensión y un poco de esfuerzo extra. Y bueno, tampoco eran tan pequeños, ¿no? El más menor tenía, David tenía 14, una mentalidad bastante, pero muy también muy aguerrido. Yo creo que no es más difícil, de hecho tiene una parte mucho más fácil que trabajar con actores grandes, porque no hay ego, no hay necesidad, o sea, no hay como una comprensión tan cabal que a uno le permita querer dar un paso para adelante para ocupar un espacio más importante delante de la cámara. Y por otro lado también son chicos, están acostumbrados a vivir comunitariamente en el liceo, en los ámbitos estudiantiles, en los ámbitos que se mueven, y están acostumbrados a ser pares entre sus pares. Y eso le da una ventaja comparativa importante. Todos ellos tienen la edad de mis sobrinos, de mi hijo. Yo estaba lejos de mi casa, extrañando mucho, pero también sintiéndome sintiendo mucho como el ambiente de familia. Yo era un poco
una especie de outsider porque no estaba todo el tiempo, porque iba y venía. Y de a poquito trataba de irme acercando y ver cómo se sentían y entender cómo era. Y rápidamente me di cuenta de que había algo especial sucediendo entre ellos, y que había que protegerlo con una distancia prudente y respetuosa para que ellos pudieran seguir y estando ahí. Alejandro además, y éramos todos muy conscientes de que habían momentos particulares donde habían retos que eran como por encima de lo que era el promedio del reto general, que ya era alto, como escenas, por ejemplo, Sueca tiene una escena con la doctora, en la cual hasta incluso hay como un contacto físico que parece que se va más, era bueno, cómo prepararla, era como discusiones que teníamos y que las hablábamos entre todos, pero a la hora de la hora no hablábamos todos con ellos, hablaba el director, con cuidado, con cautela, con respeto, respetando los límites también, empujando un poco, pero respetando todo eso. Entonces, eso es parte también de la organización interna de la cual te hablaba, de una mecánica de la cual como que los que hacemos cine medio que la tenemos incorporada, de saber, esto es como el juego del Antón Pirulero, cada cual atiende su juego. Bueno, todo lo podemos discutir todo en el momento de la preparación, pero en el momento, a la hora de la hora, hay que cuidar la sensibilidad, hay que cuidar el ambiente y el griterío es prohibido, es lo que menos ayuda. Entonces, de esa manera lo íbamos haciendo. En ese sentido, te digo, también hay como una cuestión de la suerte que una tiene de encontrar a determinados personajes y determinadas personalidades. Creo que el diseño de la estrategia de casting estuvo muy bien pensado. También el hecho de tener el entrenamiento militar para darle realismo a los movimientos y a la comprensión de lo que estaban haciendo, más el entrenamiento actoral que a cargo de una gran actriz argentina que se llama Inés Efrón, que vino y también pasó en este lugar, en este campamento, explicándoles cómo actuar delante de la cámara y tal. Es una materia mucho más claro, es mucho más es nuevo, estás tallando una piedra nueva y entonces no estás lidiando con los viejos problemas. No tienes vicios, no tienes... Exacto. Karen, hablemos un poco de los personajes. Ana, háblame un poco de cómo es tu personaje. Bueno, mi personaje en la película se llama Lady. Ella es como la mensajera de ellos, del grupo. Sí, que se comunica con el radio y ella da como los avisos de lo que va a pasar o de lo que ya pasó o de lo que tenga que decir. Y el tuyo, Laura. Bueno, mi personaje se llama Sueca. Era el personaje encargado de cuidar a la doctora, de llevarle la comida, de sacarla. Sí, creo que es un personaje lanzado, pero a la vez era como, es muy sumisa, humilde, pero también como todos los personajes también tenían su lado salvaje. Y así se desarrolla en toda la película. Perdón, Lady también es la que pide para ser socia de Lobo, es la que busca. Más, yo no, Lady es más atrevida. Más atrevida que tú. Sí. ¿Y cómo lograste eso? ¿Cómo lograste ese atrevimiento que tú no tienes? ¿Qué tan difícil fue llegar hasta allá? ¿Cómo te ayudó el director? ¿Cómo fue ese proceso? Pues él me decía como palabras como usted no puede, usted le quedó grande, así. Entonces yo sí puedo, yo lo voy a hacer. Cuando tú hablabas ahora de que el productor es el encargado de alguna manera proteger todo este mundo que se está creando con todos estos chicos,
Y una película con las condiciones de las que hemos hablado de monos, que es grabada en escenarios difíciles, donde cualquier cosa puede salir mal en cualquier momento. ¿Cómo fue esa aventura tuya particular como productor en una película donde tenemos desde lo que decíamos, desde el clima de páramo que vamos a grabar y está lloviendo, o vamos a grabar y se acabó el sol y vamos a grabar nada, hasta todas las condiciones de los actores, trabajar con chicos? O sea, para un productor es realmente una experiencia también bien complicada. Se duerme bien poco. En muchas, digo, incluso yo iba y venía a Uruguay porque mi hijo era chico y necesitaba cada tanto regresar, y andaba y estaba todo el tiempo en contacto, absolutamente. Me despertaba en la madrugada, mirar si habían terminado bien el rodaje, y cuando empezaba el día ya estaba pronto para saber, en contacto con Santiago Zapata, el productor que estaba en set, para entender lo que estaba. Lo más difícil, o sea, como te dije, mi labor en realidad es antes. En el set yo estoy para los imprevistos, y justamente son imprevistos porque no sabemos qué van a hacer, y es para mí un momento de angustia grande. La selva particularmente porque, estando en un lugar tan alejado, teníamos un celular satelital que habíamos contratado, pero igual para utilizar el celular había que subir durante 1 hora a la montaña para que llegara la señal, para que entiendas dónde estábamos. Entonces, y yo precisaba constantemente tener reportes, saber que estaba todo bien, saber que hubo un día que Alejandro Landes lo tuvieron que sacar en camilla de ahí abajo, cargando en camilla 2 horas por la montaña, porque le había venido como un problema intestinal, pensaron que tenía apendicitis. Estuvo tirado en una cama en una clínica en San Francisco, hasta que por fin lo pudo ver un médico y determinar de que no era nada, y le dieron un calmante, se sintió mejor. Yo le decía, hablaba por teléfono con él, decía, quédate tranquilo, que no se va, van a seguir para adelante, quédate tranquilo. El tipo tosudo como él solo bajó en la noche caminando para estar pronto para rodar al próximo día. Y yo tenía que tratar de controlar esas cosas, de calmar y aflojar, pero también, bueno, de apañar, porque llega un momento en el cual ponerme duro no sirve de nada. Entonces, eso era, la verdad que fue, sí, no, para mí fue un periodo de mucha angustia. Toda la parte de la selva yo la pasé muy mal, porque además afuera habían problemas grandes, y cada vez que escuchaba un reporte y me decían, está todo bien, están pasando bárbaro, está saliendo todo en orden, no ha habido ningún problema, entonces, pero bueno, me la banco porque es lo que me toca. Por alguna razón elegí yo esta profesión y me toca hacer cargo, ¿no? Ahora, lo hemos repetido mucho, es una película sobre ustedes, sobre cómo se relacionan, cómo responden al ambiente, cómo se desarrollan en medio de un ambiente tan difícil. Pero además de ser una historia de ficción, pues eran un montón de muchachos conviviendo 24 horas al día durante muchos días, con personalidades distintas, con formas de ser distintas, con orígenes distintos. Lo que decía Fernando, teníamos desde un chico que había acabado de llegar de hacer una película en Hollywood, hasta Karen, que jamás había tenido una experiencia actual. O sea, eran un montón de realidades diferentes. ¿Cómo lo superaste? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Hubo peleas? Bueno, ¿cómo describirías tú ese ambiente entre ustedes durante todo este tiempo? Creo que Landes tiene un superpoder, que no sé cuál es, pero lograba sacar lo que éramos nosotros, pero al 100. Entonces como que quiero lograr esto, y con una sola mirada lograba hacer cosas tan increíbles que yo ni me creía capaz de hacer. Era como, uy, yo estoy haciendo esto. Pero sí creo que todo fue gracias también a Landes, a todo el equipo. Y sí, creo que también aprendí mucho que no solamente es importante el que está al frente de la cámara, sino los que están atrás. O sea, todos somos importantes. Y sí, aprender a convivir y a llevarnos. Y creo que todo fueron retos, fueron experiencias.
Creo que la mayor experiencia que tuvimos todos fue una que me acuerdo, que nos tocaba, cuando estábamos en Chingaza, pues hacía tanto frío que nos tocaba ponernos toallas higiénicas en los zapatos, porque hacía demasiado frío y pues los pies eran entumidos, entonces nos tocaba con toallas higiénicas y envolvernos en papel que es transparente para las comidas, y así era como nos manteníamos todos los días. Entonces creo que sí, como lo nombré ahorita, como que todos íbamos hacia un mismo punto, enfocados a una misma cosa, y por eso fue que se logró hacer Monos, esta grandiosa película. Nando, tú tienes una experiencia de 20 años produciendo películas. Empezaste haciendo una película como 25 watts, que además era una película pequeña, lo que tú decías, como el barrio, muy de contexto, en blanco y negro, y ahora terminamos haciendo esta superproducción de alguna manera. ¿Qué has aprendido en estos 20 años que te sirvió para poder llegar hasta aquí y qué te retó esta película que tú dices, siquiera que aprendí esta vaina porque si no, no hubiera podido lograr hacer esto? Mira, lo aprendí hace 20 años con 25 watts y para mí sigue corriendo hasta el día de hoy. Hacer una película lleva años, lleva dinero, lleva mucha gente, lleva esfuerzos, lleva discusiones, lleva reuniones, lleva Skype, lleva edición, un montón de cosas, y me puedo olvidar de diferentes departamentos. Cada departamento es un trabajo, el diseño de producción, el diseño del vestuario, cada persona tiene su rol y es particular, y todo eso parece un cuento enorme, pero la verdad es que si hay una buena historia y está buena actuada, ganamos el partido. Si no lo hay, o sea, todo lo demás es anécdota. Al final, la película la hicimos con sangre, sudor y lágrima, pero el día que sale en las pantallas ya no es más nuestra. O sea, nos vamos a acordar toda la vida de lo que pasamos ahí. Pero solo nos vale a nosotros todo eso. Si la película vive, es porque logramos esos dos elementos. Una buena historia bien actuada. Y eso lo aprendí en 25 watts y sigue corriendo hasta el día de hoy.